todos los que están aquí y a los que nos ven por las redes sociales, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a esta su casa, Esperanza en Cristo. ¿Quién está en su casa? ¿Quién está en su casa en esta noche? Gloria a Dios. Gloria a Dios. El tema de hoy, para los que quieren, les gusta apuntar, que sería lo más idóneo que todos lo hiciéramos, se llama lealtad y deslealtad. El tema de hoy se llama lealtad y deslealtad. Es el tema de hoy. Y bueno, la porción de la palabra que estaremos estudiando en esta noche, ya lo vimos en 2 Corintios 11, del 1 al 6. Le pido por favor que doble ahí la esquina de su Biblia, de la hoja de su Biblia, o que ponga el separador, porque es lo que vamos a estar estudiando. Vamos a estar viendo otros versículos, pero esa es la base de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Así que doble la esquina, el separador, lo que sea, para que pueda regresar rápidamente. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Bueno, para que podamos entender este tema, iglesia, sobre lealtad y deslealtad, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada tenemos que saber claramente qué es lo que significa la palabra lealtad, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Y bueno, la lealtad es un valor que se define, escuche bien, como el apoyo o permanencia constante a una persona, a una institución o a una causa. Significa, escuchen, significa nunca darle la espalda a aquello que reconoces como importante en tu vida cuando te enfrentas ante cualquier adversidad. O sea que independientemente de lo que venga a tu vida, sea bueno o sea malo, tú te mantienes leal, ¿verdad? Sí. Y uno de los sinónimos de lealtad, que para el que no sepa, sinónimos son palabras que significan lo mismo, son fidelidad, fe, apego y devoción. Y los antónimos de la palabra lealtad solamente son dos. Fíjense qué curioso, solamente se encuentran dos antónimos, que es lo contrario, ¿verdad? Y son deslealtad, obviamente, y traición. ¿Ves? Entonces, lo contrario de la lealtad es la traición, ¿verdad? Mire, iglesia, si para las personas que no conocen de Dios, escucha esto, si para las personas que no conocen de Dios la lealtad es muy importante, imagínense si para nosotros que conocemos de Dios, que nos decimos cristianos, si será importante la lealtad para nosotros. Imagínense usted. Uno de los principios, miren, uno de los principios, si es que así se le puede llamar, yo sé que estoy seguro, aunque me diga que yo puro de Dios, no es. Yo estoy seguro que todos al menos hemos visto una película, una serie, un programa o hasta una caricatura donde uno de los principios de la mafia, de los malos, de todo es la lealtad. Y yo estoy seguro que todos hemos visto qué le pasa al que no es leal, al que traiciona. ¿Ah? Entonces, imagínense si para esas personas que no conocen de Dios, para todo aquel malvado, es importante la lealtad. Imagínense la importancia que debería tener para cada uno de nosotros el ser leales. En los negocios, en el trabajo, entre amigos, en nuestro hogar, dentro del matrimonio, hasta dentro de nuestro país, la lealtad es muy importante. En cualquier ámbito que estemos, donde quiera que nos movamos, la lealtad es importante. Y por supuesto, como dije anteriormente, la lealtad dentro de la iglesia es importante, ¿verdad? Pregúntele al que está a su lado, por favor. Pregúntele al que está a su lado. ¿Crees que es importante serle leal a Dios? Pregúntele sin miedo. ¿Crees que sea importante? Y usted no le conteste. La respuesta es personal. Dice la palabra de Dios en Proverbios 26. Yo le voy a compartir la nueva versión internacional, pero es muy parecido. Dios habla hoy y la Biblia de las Américas dice en Proverbios 26, estoy seguro que si usted trae Reina Valera 1960 tal vez no diga lo mismo, pero la que yo traigo dice: son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Dice la palabra de Dios ahí en Proverbios 26. ¿Quién puede hallar a alguien digno de confianza? Habla de lo complicado que puede ser encontrar a alguien que sea digno de confianza, ¿verdad? Sí. Dice la palabra de Dios que son muchos los que presumen ser leales a Dios, pero la misma palabra nos dice: ¿quién podrá hallar menos? ¿Verdad?
Son muchos los que decimos dentro de la iglesia, yo soy leal a Dios, pero hermanos, hermanas, iglesia, no solamente basta con declararlo, no solamente basta con presumir que yo soy leal. Tenemos que, ¿qué se imagina? Tenemos que probarlo con acciones, ¿verdad? No tenemos que decir que yo soy leal a Dios de boca, sino tengo que decir que soy leal a Dios con mis hechos, con mi comportamiento. Y no aquí adentro, sino allá afuera, porque aquí adentro de la iglesia, cerrando de las puertas para acá, todos somos unos angelitos y todos somos un pan de Dios. Todos, no hay ni uno, aquí todos somos buenos, pero ya nomás pasamos la puerta y ahí es donde debemos dar hechos de que realmente somos leales a Dios, ¿verdad? Amén. La lealtad a Dios se demuestra cuando nosotros actuamos con compromiso, con respeto, con confianza, con sinceridad, con comprensión y con fidelidad. Entonces ya quedamos que lo contrario de la lealtad es la traición, ¿verdad? Y la traición, amada iglesia, para nosotros los cristianos, o para es cuando tú no cumples con escucha esto, la traición es cuando tú no cumples con un compromiso hecho. Y uno de los ejemplos que más se usa para poner que quede claro lo de la traición es el matrimonio. Porque cuando tú te unes a una persona, cuando tú te casas, inclusive todos hemos escuchado los votos matrimoniales, ¿verdad? Dicen, en la salud, ¿verdad? En la enfermedad, ¿verdad? En la pobreza, en la riqueza, y no sé cuántas cosas dicen, y al último rematan con ¿qué? Hasta que la muerte. Tú estás haciendo, cuando tú te casas, amada iglesia, tú estás haciendo un compromiso de amar a esa persona, ¿sí o no? Sí. Y desde ese momento, fíjense, hay muchos que no nos cae el chip. Desde el momento que tú te comprometes con una persona, y no cuando te casas, desde el noviazgo. Desde el noviazgo, no es que tú hayas elegido una persona, sino que te olvidaste del resto. ¿Sí me explico? Sí. Tú te casas con una, haces el compromiso con una. Yo como hombre, el día que escojo una mujer, ese momento me tengo que olvidar de todas. Y ella como mujer, desde ese momento que yo escojo ese varón guapo, esposado, que esté gordito o que esté como usted, yo ya la escogí y a partir de ese momento me tengo que olvidar. Y estamos haciendo ahí un ¿qué? Un compromiso. Y la infidelidad, iglesia, dentro del matrimonio, es cuando tú no eres leal al compromiso que tú un día prometiste, ¿verdad? En el momento que tú empiezas a tener esas platiquitas ahí con somebody, que empiezas en el momento que empiezas a tener esas pláticas, esos mensajes con personas que no debes, con hombres que no debes, con mujeres que no debes, independientemente del sexo que tú tengas, que empieces a salir con personas que no debes, a horas que no debes, entonces desde ahí ya no estás siendo leal. Porque tú, desde el momento que tú decides que ya estás listo para casarte o tener un compromiso con una persona, es porque tú ya vamos a hablar de la gente del mundo. Vamos a suponer que la gente del mundo ya se enfadó de andar en las discos, de andar en las discotecas, de andar cotorreando con las amigas para ir para abajo, de hacer lo que quiera, porque cuando tú eres soltero y tú te pagas tus cosas, no tienes que dar explicación. No vaya, pero desde el momento que ya empiezas un noviazgo, tú ya tienes que dar explicaciones. Tú ya tienes que decir qué haces, a dónde vas, y no puedes andar ya con el mismo tipo de persona, ni puedes actuar como cuando no tenías novio o no estabas casado, porque hay un compromiso. ¿Sí está conmigo o no? De la misma manera, hermanos, nosotros lo vamos a estar viendo más adelante, pero cuando nosotros hacemos un compromiso con Dios, es porque ya nos estamos olvidando. Habla, Padre, ¿verdad? Sí. Mire, la lealtad y fidelidad es uno de los atributos de Dios que más se remarcan en la Biblia. Otra vez, la fidelidad y la lealtad de Dios es uno de los atributos que Dios tiene, de los que más se habla. Algo de lo que más se habla de Dios, o de lo que caracteriza más a Dios, es que Dios es fiel. ¿Está conmigo o no? Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 7:9: conoce pues que Jehová Dios es Dios
Deuteronomio 7:9. Hay algunas versiones que dice, Dios es el único Dios, y él dice en algunas versiones. Deuteronomio 7:9. En Salmos 36:5 dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes, para que nosotros podamos darnos una idea de cuán grande es la fidelidad de Dios. Del cielo, ¿quién puede ver? Híjole, así es la fidelidad de Dios. La lealtad y fidelidad de Dios es parte del carácter de Dios, como lo estamos mencionando, porque Él siempre cumple con su palabra, cumple con sus promesas, y ¿qué cree? Ejecutan todas y cada una, eso está tremendo, de sus advertencias. Él te dice, la palabra de Dios, y bendeciré tus graneros, y bendeciré, ¿qué dice? ¿Quién se acuerda? ¿Y qué más? ¿Quién se acuerda? Y viene una lista interminable de todo lo que Dios te va a bendecir. Es una promesa de Dios, pero ¿qué dice? Si guardas. Dios es fiel, lo que Dios promete, las promesas de fiel son reales. Dios no cambia. Si Dios tiene algo para ti, lo va a hacer, pero a cambio de eso, pero también Él cumple sus advertencias. Si Él te está diciendo, Él nos dice por medio de su palabra que no hagamos ciertas cosas, porque el hacer ciertas cosas podemos terminar mal o acabar mal. También ese Dios amoroso, ese Dios verdadero, ese Dios misericordioso, también cumple. Dios no nomás está para cumplir lo bueno. Dios cumple lo que nos ofrece, lo que nos promete y lo que nos advierte que nos va a pasar si hacemos lo que no tenemos que hacer. Muchas veces se nos predica, porque fíjese, a veces, hermano, yo comparo mucho a algunos hermanos o predicadores, me los imagino como el tiempo compartido, como los vendedores de tiempo compartido. Te echan una bola de mentiras para que les puedas comprar el departamento. Y no, muchas veces nosotros aquí como cristianos caemos en el error. Parecemos vendedores de tiempo compartido con tal de que la gente venga aquí, con tal de que nuestra familia venga. No, mi hermano, hermana, venga. Porque si viene aquí se le va a sanar su enfermo, porque si viene aquí se le va a cerrar su matrimonio, su hijo va a salir de la droga, le va a cumplir ese carro, le va a cumplir la casa, el hombre, o sea, prometemos cosas que Dios nunca nos ha prometido con tal de que mi hijo, mi papá, mi mamá, mi amigo, mi vecino cruce por esa puerta. Nos convertimos en vendedores de tiempo compartido, que echamos una bola de mentiras con tal de que alguien compre la casa, con tal de que alguien venga a... Ay, Señor. Ofrecemos, hermanos, hermanas, nada más lo bueno de Dios. Porque es cierto que Dios da, que Dios sana. Es cierto, yo creo que Él abrió el mar. Yo creo que bajó maná del cielo. Yo lo creo, no estuve ahí, lo creo, pero lo creo. Yo creo en la muerte, resurrección de mi Señor Jesucristo, lo creo. Creo que Él sana, creo que Él hace milagros. Le digo algo, yo nunca he visto ningún ángel, nunca he visto ninguna aparición. Tengo desde el 2011 que soy cristiano, nunca he hablado en lenguas, nunca he tenido visiones, nunca, y tengo una fe inquebrantable sobre mi Señor. En el COVID, en la segunda oleada, murió mi madre, doblé rodilla, me hinqué, me la arrastré a Dios como usted no tiene idea, y le clamé que sanara a mi madre y no la sanó. Entonces es Dios malo conmigo. Estuve a punto de decir, pero ¿qué está pasando? Si yo te estoy diciendo, yo sirvo, predico en los encuentros, sirvo en la iglesia, estoy en el liderazgo, estoy en el liderazgo, voy a predicar a la calle, voy a predicar a los centros de rehabilitación, he andado para allá, para arriba, para abajo, comparto tu palabra, todo, hago malabares, Señor, y no puedes sanar a mi madre. Pero todos tenemos un tiempo, hermano. Dios no me dio sanidad de mi madre, pero puso paz en mi corazón para que yo pudiera entender que el propósito de las cosas que pasan de Dios, las cosas que pasan es por algo, hermano. Y Dios no me dio la sanidad de mi madre, pero puse una paz en mi corazón y miren, no me alejé de servirme, no me alejé de servir. Seguí sirviendo y sigo predicando de un Dios que cumple promesas, sigo predicando de un Dios que hace milagros, aunque no me los ha hecho a mí, pero yo sé que sí los hace. Pero si no me los ha hecho a mí es por algo.
Ahorita vamos a hablar un poco más sobre ese tema, pero es para que usted vaya entendiendo. Dice la palabra de Dios. La lealtad, entonces quedamos por lo, ok, si nosotros nos hacemos llamar cristianos, si nosotros creemos que somos hijos de Dios, la lealtad quedamos que debería ser parte de nuestro carácter, ¿verdad? O sea, algo que nos debería definir a todos y cada uno de nosotros es el ser leales a Dios, ¿sí o no? Sí. Si tú eres hijo de Dios, si tú proclamas que eres hijo de Dios, entonces tú debes de ser leal, tienes que ser fiel a Dios, amén. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:13 que si nosotros hemos creído en Dios, estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios, por lo que nosotros debemos de dar ¿qué? Frutos, dice, ¿verdad? Efesios 1:13. Si nosotros hemos creído en Dios, entonces estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios, por lo que nosotros debemos de dar frutos. Y frutos, amada iglesia, no es hablar en lenguas, frutos no es predicar bonito, frutos no es cantar bonito, fruto no es cortar las uñas al demonio ni atarlo, fruto no es tener un liderazgo, eso no es fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, escucha bien, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, Gálatas 5:22. Y este último, fe, dice. Esos son los frutos del Espíritu, amén. Si yo predico la palabra, no estoy dando frutos, hermano, del Espíritu. El que yo predique la palabra aquí no significa que yo esté dando frutos del Espíritu Santo, no significa que el Espíritu Santo esté en mí. El que yo me pare aquí y cante muy bonito y que todo el mundo llore cuando yo canto, no significa que el Espíritu Santo esté en mí. Eso no es un fruto. Tenemos que entender ese cierto tipo de situaciones, porque si no, vamos a seguir caminando por nuestra vida cristiana sin poder entender cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús. Y bueno, ¿quién viene a aprender en esta noche? Ok, fíjese bien, esto le va a volar la mente, hermano. Esta palabra fe, bueno, antes, ¿sabe usted qué es una polisemia? Todo lo que sepan, gloria a Dios, y los que no sepan, ahí le va. Polisemia significa cuando una palabra, escuche bien, polisemia es cuando una palabra tiene dos o más significados. Bueno, nosotros ya ni hablamos español, hablamos entre español, mexicano, latino, bueno, pero el idioma que nosotros hablamos tiene muchas palabras que son polisemia. Por ejemplo, banco. Banco es un lugar para nosotros donde tú vas, abres una cuenta, pues cambias cheques, cambias dólares, abres una cuenta, ¿verdad? Pero un banco también es donde lo pones y te sientas en la barra a tomarte un café. ¿Amén? Carta. Es una hoja en blanco que tú escribes algo, la pones en un sobre y se la envías a alguien. Eso es una carta. Pero tú llegas al restaurante y te dice el mesero, señor, señora, aquí está la. Ahora tú te pones a jugar con tu abuelita y avientas las. Y significa, esa es una polisemia, una palabra que significa varias cosas. Gato. Gato es el que maulla, el miau. Pero también es un aparatito que lo pones en un lugar especial bajo el carro, lo levantas y puedes cambiar un neumático. Esa es una polisemia. Bueno, dentro del griego y el arameo, que fue el idioma que se escribió en la Biblia, hay muchas palabras que son polisemia. Y una de ellas es esta que se llama fe. Esta palabra se pronuncia pistis y puede significar fe, fidelidad, fiel, gracia. ¿Ok? Entonces los frutos del Espíritu, parte de los frutos del Espíritu, una manera en la que yo puedo comprobar que estoy dando frutos del Espíritu Santo es que yo tenga fidelidad, que yo sea fiel. Amén. Okay. Ahora que ya entendimos mejor el significado de la palabra lealtad, veamos que Dios nos va a hablar en esta noche por medio de su palabra. Amén. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 11:1, ojalá me tolerases un poco de locura sin tolerarme. Dice el apóstol Pablo, lo que les voy a decir son un poco locos, pero tolérenme, dice, o como dice la chaviza, soporten. Eso es lo que está diciendo el apóstol, eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Soporten lo que les voy a decir. Les va a sonar un poquito loco, les va a sonar algo como que no, pero soporten la palabra que les voy a predicar. Ay, Señor. Ya ven cómo era Pablo, cosa seria para predicar el evangelio, ¿verdad? La iglesia de Corintios, hermanos, no estaba siendo muy fiel.
¿Por qué? Porque estaban siguiendo a falsos maestros que se habían infiltrado dentro de la iglesia. ¡Ay, Señor! Por lo que Pablo estaba confrontando en esta carta a los Corintios a los falsos maestros y a todos aquellos que seguían a esos falsos maestros. Porque Pablo no iba a permitir que esto siguiera pasando, ¿verdad? Pablo sabía que seguir un falso maestro es ser desleal a Jesús y por lo tanto Pablo les estaba dando por medio de esa carta razones al pueblo de Corintio para que dejaran de ser desleales. Y hoy en esta noche Dios nos está hablando, nos está dando razones por lo cual nosotros no debemos de ser desleales. ¿A quién? ¿A quién? A Jesús, a Dios. Ok, muy bien. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 11:2. Fíjese, hermano, la palabra está tremenda. Abra su mente en esta noche porque su mente, si usted lo permite, si usted lo deja, si usted está atento, su mente se va a abrir y va a cambiar de una manera sobrenatural a partir de esta noche. Fíjese bien, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mira, hermano, eso está tremendo. Allá afuera, ¿qué nos han enseñado? Que el celo es malo, ¿verdad? Cuando el hombre le dice a la mujer o la mujer le dice al hombre, ¿a dónde vas? ¿Y por qué te tengo que decir a dónde? Tienes celos, eres inseguro, ¿verdad? Pero ¿qué vas a hacer? ¿Con quién vas a ir? ¿Tienes celos? O sea, eres machista. Me quieres tener apretada ahí. ¿Sabías que los celos son de inseguros? ¿Sabías que los celos son malos? ¿Sabías que los celos destruyen relaciones? ¿Sí o no nos han enseñado eso allá afuera? Cuando alguien pregunta a dónde vas, ¿qué vas a hacer? Te hablé, no contestaste, 20 llamadas, ¿qué estabas haciendo? No seas posesivo, no seas celoso, eso es malo. Pero entonces yo le pregunto, no sé cuánto tiempo tenga usted de conocer de Dios, de escuchar el Evangelio, pero ¿usted cree que Dios sea inseguro? ¿Usted cree que Dios sea posesivo? ¿Usted cree que todos esos atributos que le dicen a las personas, y mire que es más, le voy a decir algo. Usted cuando tiene una relación no debe ni esperar a que su pareja le diga a dónde fuiste o a dónde vas. Usted le tiene que decir a dónde va. Porque usted ya tiene su pareja. No estoy hablando de mujeres o de hombres, estoy hablando independientemente del sexo que usted tenga. Usted tiene que avisar a su pareja, mi amor, en la tarde saliendo del trabajo me voy a tardar 1 hora o 2 porque voy a ir a tal lado. Porque usted ya hizo un compromiso con esa persona. Pero como usted no está cumpliendo ese compromiso, por eso la otra persona le pregunta ¿qué vas a hacer? ¿Por qué no llegaste? Te estuve hablando. Todo eso se hubiera evitado si tú le hubieras dicho desde un principio lo que ibas a hacer. ¿Está conmigo o no? Ok, escuche bien esto, para que no diga que estoy inventando, para que no diga que me vine drogado a predicar. Éxodo 34:14, Dios celoso es. Éxodo 34:14, Dios celoso es. Dios es un Dios celoso y Dios no es inseguro, Dios no es posesivo. Hermano, Dios es Dios celoso. Amén. Por eso Pablo dice ahí en 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo tenía celo de la iglesia de Corintios, del pueblo de Dios, y no iba a permitir que falsos maestros los desviaran al pueblo del camino de Dios. Pablo estaba siendo leal a Cristo al cuidar de cada uno de ellos. El interés de Pablo era real, no era un celo enfermo ni destructivo, sino era un celo de Dios. Amén. Pablo lo que les estaba diciendo al pueblo de Corinto, lo que Dios nos está hablando a nosotros en esta noche es: ustedes ya hicieron un compromiso con Dios. Tal vez no lo había visto de esa forma, hermano, porque no sé, cara de sorpresa en muchos. Tal vez nadie se lo había predicado de esta manera, pero usted desde el momento que creyó en Jesucristo, usted hizo un compromiso con Dios. Nosotros somos la novia, hermanos. El esposo es Jesucristo. Y va a venir por una iglesia, por una esposa pura. Por eso pone como ejemplo el matrimonio, hermano.
Es que yo te entregué, dice Pablo, yo los entregué. Cuando yo te presenté el Evangelio de mi Señor Jesucristo, y tú lo creíste, yo te entregué. Y tú hiciste un compromiso con Él. Es por eso, hermanos, amados de la iglesia, que los predicadores dentro de la iglesia deben de predicar solo ¿a quién? A Jesucristo. Todo aquel que nos paremos aquí en este púlpito no debemos de predicar otra cosa que no sea Jesucristo. El púlpito, hermanos, amada iglesia, es para enseñar la palabra de Dios, no para pasar esto, con todo respeto, una hora hablando de lo que Dios ha hecho en mí. Otra vez se lo repito, el púlpito a la hora del servicio, el púlpito es para predicar la palabra de Dios nada más. No para que yo me pare a hablar una hora de mí. ¿Por qué? Porque mi testimonio no va a cambiar a nadie, hermano. Lo que Dios haya hecho en mi vida, los años que yo tenga de líder, de predicador en alabanza, no tiene ningún impacto en su vida de usted. Todo el que se pare aquí tiene que hablar de Jesucristo. Son muchos, hermanos. Son muchos los que tienen años congregándose en una iglesia y aún no saben la diferencia entre hablar de Dios y predicar la palabra de Dios. Una cosa es hablar yo de Dios y otra cosa es predicar la palabra de Dios. Y aquí en el púlpito no se para uno a hablar de Dios. Porque yo sin abrir la Biblia, sin estudiarla, yo me puedo parar y hablar, puedo hablar, no quiero exagerar, pero puedo hablar de mínimo 2 horas de Dios sin que usted aprenda nada. No, así que sí, hermano, pues yo con lo que me encuentro y Dios cambió mi vida y luego pues sí, yo con mi esposa primero, pues sí peleábamos, pero después Dios llegó y sí cambió, ya no peleamos tanto. Bueno, a veces sí peleamos, pues, pero miren, ¿sí me explico? Y estoy hablando de Dios, hermano, hermana. Y le estoy hablando de Dios, pero no estoy predicando la palabra de Dios. ¿Y eso qué tiene que ver? Muchas veces se nos dice que es que el testimonio que nosotros damos, pero el testimonio, fíjese bien, el testimonio que nosotros damos como cristianos, como hijos de Dios, no lo tenemos que decir con palabras. Yo no me tengo que parar aquí a dar un testimonio de mí, porque es como le digo, no va a cambiar a nadie. Mi testimonio yo lo tengo que dar de la puerta para afuera, pero con mis hechos. Hay lugares, hay ciertas iglesias, hay lugares donde determinan o dan un tiempo para testimonios cuando termina el servicio. Entonces, sí, ya que terminó la predicación, ya que terminó la palabra de Dios, entonces sí, yo me puedo parar aquí y dar mi testimonio de lo que Dios hizo en mí en la semana, de algo que Dios hizo, pero ya es un testimonio. ¿Y eso qué tiene que ver? Podemos confundir o no estamos siendo leales a Dios porque estamos predicando, no estamos predicando a Jesucristo y ahí no estamos siendo leales. Si yo me paro aquí y yo pienso que con mi testimonio va a cambiar su vida, estoy predicando un Dios que no es el Dios de la Biblia. Estoy predicando un Dios que sigue una línea, y Dios es un Dios multiforme. Repita conmigo, por favor. Dios es un Dios multiforme. ¿Qué significa que Dios es multiforme? Significa que de la manera como a mí me sacó, de donde a mí me sacó, como me sacó, y en el proceso que me ha llevado a mí, es solamente para mí. A nadie de ustedes los va a llevar igual que a mí. A nadie. Y si yo me paro aquí y le predico una hora de cómo Dios me sacó a mí de las drogas, del alcoholismo, de todo eso, usted que me está escuchando va a pensar que así va a trabajar con usted. Muchas veces llega alguien nuevo y se para aquí y predica: no, es que hermano, yo me divorcié, mi mujer y yo nos divorciamos. Yo anduve con otra, mi mujer anduvo con otro, anduvimos 2 o 3 años, tuvimos otras relaciones, pasaron 2 años y después nos juntamos, pero gloria a Dios, aquí estamos juntos ya. Y pasa la esposa y se abrazan y todo, y el hermanito que va llegando dice: ay caray, entonces yo me acabo de separar de mi esposa, entonces mi esposa va a tener que andar con otro y yo voy a tener que andar con otras y tengo que esperar 2 años para que Dios restaure mi matrimonio. ¿Ven por qué no debemos de predicar? ¿Ven por qué aquí no es el púlpito para dar testimonio? Real. El único que cambia a las personas es el Espíritu Santo. Ningún predicador, ningún pastor, ningún líder, nadie, ni el testimonio de nadie puede cambiar a nadie. La única manera es ir y predicar el Evangelio
Y el Espíritu Santo, dice en el otro versículo, hará su trabajo en su tiempo y en su momento. Por eso cuando yo me paro aquí y le quito el lugar a alguien que sí puede predicar la palabra y no predico la palabra, o me subo aquí sin prepararme, esto es algo serio, hermanos. Esto es algo serio. Yo no me puedo subir aquí nomás porque el pastor me diga Jorge predica, no. Si yo no tengo un tema, si yo no me he hablado, si no estoy preparado, yo no me tengo que subir aquí. Porque lo más importante de la iglesia, hermano, hermana, lo más importante de todo el servicio es la palabra de Dios, no es una alabanza, no es el convivir al final, no, eso es parte, pero lo más importante, la razón por la que nos reunimos aquí es para escuchar el evangelio del Señor Jesucristo. Porque dice la palabra, ir y predicar el evangelio y hacer ¿qué? Y con el testimonio mío nadie se va a hacer discípulo. Esa es una de las maneras de no ser leal a Dios. Nosotros debemos de predicar a Jesucristo solamente, Juan 14:6, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Mondragón no es el camino para llegar al Padre. Los líderes no son el camino para llegar al Padre. Los pastores no son el camino para llegar al Padre. Ningún predicador, por más bonito que predique, es el camino para llegar al Padre. El único camino para llegar al Padre es Jesucristo. Por eso debemos de predicar solamente a Jesucristo. Y cuando tú predicas otra cosa que no es Jesucristo, estás siendo desleal. Amén. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ay, Señor. De la misma manera que la serpiente había engañado a Eva, los falsos maestros estaban engañando a algunos de la iglesia de Corintios, iglesia. Y eso dice la palabra que le daba temor a Pablo, ¿verdad? Pablo sentía temor por su iglesia, porque él ya había sembrado. Es por eso que muchas veces, amada iglesia, ves la preocupación de los líderes o de los pastores cuando tú te desvías, cuando ves que estás haciendo algo mal, porque han invertido tiempo en ti, te recibieron en su casa, en su iglesia, y han estado orando por ti, han escuchado tus pláticas, han escuchado tus problemas, te han dado consejería, y cuando ves que te desvían, cuando ves que te dejan de venir, se sienten ese celo. Pero es un celo de Dios. Y muchas veces nosotros somos realmente, ¿y por qué me aman? O sea, ¿para qué me importa? ¿Por qué no voy? Ahí no te van a ir. Pero nos habla por el celo ese que siente. Es el celo que viene de Dios, porque han invertido en nosotros de la misma manera que Pablo sentía ese celo y sentía ese temor, pero no un miedo, no quiero que entienda esto, no un miedo de escalofrío, sino el temor de que se fueran a perder los de la iglesia de Corinto. Es por eso que Pablo veía que había personas que Pablo estaba viendo que ciertas personas de la iglesia estaban siguiendo a alguien que no era, y por eso Pablo se estaba preocupando. Muchas veces nosotros también podemos recibir regaños, consejería, llamadas de atención, como usted quiera, porque nuestros pastores pueden ver que nosotros también nos estamos. Y no es que se metan en lo que no les importa, o sea, tienen un celo de Dios. Amén. Entonces dice, la deslealtad de Eva, que esto está tremendo, de Eva no se dio de un día para otro. La deslealtad de Eva se fue dando por estar escuchando a alguien que no debería estar escuchando, ¿verdad? ¿Sí está conmigo o no? Eva estuvo platicando con alguien que no debería estar platicando, ¿sí o no? ¿Está conmigo ahí? Sí, ok, muy bien. Y entonces estas pláticas afectaron la mente de Eva con ideas y pensamientos contrarios a Dios. Todos sabemos la historia de Adán y Eva, ¿verdad? Desafortunadamente, amada iglesia, muchos cristianos andan escuchando a quien no deben, ya sea en las redes sociales o a personas que les rodean. ¿Habla, Señor, o no? Muchos cristianos andan, te lo repito, andan escuchando a quien no deben, ya sea en las redes sociales o a personas que les rodean. El Evangelio de mi Señor Jesucristo, fíjese bien, es sencillo. Se lo voy a resumir rápidamente. El Evangelio de mi Señor Jesucristo: arrepiéntete de todos y cada uno de tus pecados. Mateo 4:17. Cree en la vida, muerte y resurrección de mi Señor Jesucristo. Juan 3:16. Bautízate. Marcos 16:16. Profesa, confiesa y declara que Jesús es el Señor. Romanos 10:9. Y ponga atención en esta, iglesia.
Romanos 10:9, la palabra griega homologueo también es una palabra polisemia. Significa declarar públicamente, es decir, la oración de fe no viene en ninguna parte de la Biblia. Lo que la palabra nos está diciendo Romanos 10:9 es practica, ejerce, haz público, eso quiere decir, si declarar es con tu boca, es decir, que hagas público que Jesús es el Señor, no una oración. Una oración no cambia la vida de nadie, amada iglesia. Nosotros tenemos una ignorancia porque no conocemos bien la palabra, pero esta palabra significa declarar públicamente. Es decir, mire, hay muchos cristianos que les dicen de la secreta, muchos cristianos de iglesia nada más. Tú te metes a sus redes sociales y por ninguna parte le ves que sos cristiano. Visitas sus casas, por ninguna parte le ves que son cristianos. Los ves en la calle, por ninguna parte le ves que son cristianos. La única vez que tú los ves como cristianos es cuando están dentro de la iglesia. Y eso, amada iglesia, es lo que nos está hablando la palabra de Dios. Si tú declara, publica que Jesús es el Señor, no que hagas una oración de fe. La oración de fe no cambia a nadie. Dice la palabra, declara, habla, hazlo público, que la gente te vea, que la gente sepa allá afuera que tú eres cristiano. Pero a muchos nos da vergüenza o nos da temor que la gente sepa que soy cristiano, porque entonces ya me van a ver más, porque entonces, pues no que eres cristiano y por qué haces esto. Pero entonces, si mientras la gente no se da cuenta que yo no soy cristiano, mientras yo no le digo a nadie que soy cristiano, yo puedo hacer tranzas en mi trabajo, yo puedo criticar a la gente, yo puedo hacer lo que yo quiera, puedo compartir lo que yo quiera en mis redes sociales, puedo hacer lo que se me dé mi gana, porque nadie sabe que soy cristiano de la secreta. Nada más soy cristiano cuando cruzo esa puerta. Y entonces dice la palabra si confesares con tu boca, que salgas allá afuera y declares que eres cristiano. No que eres cristiano, pues sí voy a la iglesia los domingos, pues ahí andamos todavía, pero pues pues sí voy, pero pues ahí ando viendo todavía. Hermano, si declaras con tu boca, si lo haces público, que no te dé temor. Si tú escondes, eso está tremendo, hermano. Si tú escondes, si tú no declaras, si tú no publicas, si tú no profesas que Jesucristo es el Señor, tú estás siendo desleal a Jesucristo. Eso está tremendo, hermano. Pero ¿por qué tengo que poner en mi face? ¿Por qué tengo que poner en mi face que soy cristiano? ¿Qué cambia? Mire, la otra vez estaba platicando hace días estaba platicando con una persona muy querida, muy cercana a mí. Esta persona ya fue al encuentro. Fíjense bien, ponga atención. Ya fue al encuentro. Fue servidor. Estuvo sirviendo. Él nos platicó, porque yo no vi su mente, pero él nos platicó que tenía visiones. Veía cosas. Yo me tocó comprobar una dos que sí servían. Imagínense lo metido que estaba, pero por una otra cosa se cayó. Y cuando lo volví a encontrar, lo veo con un crucifijo de aquí ¿cómo se llama ese santo que más se usa? Un San Judita. Le digo, ¿y eso? No, pues se ve bonito. Digo, ¿y el encuentro? Digo, lo que andabas predicando era servidor. ¿Viste cómo Dios transformaba a personas así? Dice, no, pero no tiene nada de malo. Es un adorno. Hermano, hermana, con las poquitas cosas que nosotros, mire, hermano, si usted ya fue a un encuentro, si usted ya vino aquí más, si ya le tocó que predicar a 3-4 veces. Y todavía en su casa tiene un cuadro de la Virgen, hermano, usted está haciendo desleal. No. Pero ¿por qué voy a quitar mi cuadrito, mi estatua, si no le hace mal a nadie? Claro que le hace mal, hermano. Usted está teniendo ataduras. Un hijo de Dios, un cristiano, alguien que dice que es cristiano, no puede andar trayendo sus cositas de santo, no puede traer estampitas, no puede ir a hacerse limpia, no puede tener cuadro, no puede tener estatua, porque usted está haciéndole infiel a mi Señor. Así como Eva se le hizo muy fácil y pensó que no tenía nada de malo platicar con la serpiente, así usted se le hace malo porque usted no ha querido soltar las cosas del mundo, usted todavía sigue agarrado a las cosas del mundo. Eso significa un cuadro de la Virgen en su casa y usted todavía está amarrado, está atado ahí. Eso significa una estampita en su cartera, eso significa algo colgado en su carro. Todo eso significa que usted no se ha soltado del mundo allá afuera, usted le sigue siendo fiel a Satanás todavía. Hermano, los cruces, a mí me gustan mucho las cruces, pero mire,
Mi Señor Jesucristo ya no está en la cruz. Y hay cierta religión que le encanta cuadros viendo con mi Señor crucificado. Esa religión que todavía adora a Cristo crucificado, a Cristo lleno de sangre, es porque para ellos ahí sigue en la cruz. Hermano, mi Señor Jesucristo ya no está en la cruz. Ya no está crucificado. Todos esos tipos de cosas, hermano, todos esos tipos de detallitos nos tienen atados todavía y nos hacen infieles a nuestro Señor. Amén. Aunque no diga amén. Dice la palabra de Dios entonces quedamos que sin confesar declaramos, ¿verdad? Desafortunadamente muchos cristianos distraídos en aprender doctrinas que lejos de hacernos crecer espiritualmente nos alejan del camino de Dios. Fíjese bien, hay muchos preocupados por hablar en lenguas, por usar palabrerías que lejos de enseñarte algo te dejan más confundido que confrontado. Hermano, ya le dije, le acabo de presentar el Evangelio de Jesucristo en 5 minutos. Arrepiéntete, bautízate, confiésate, declara. Sencillo, se acabó. Y hay tanta gente perdiendo el tiempo metiéndose en estudiar la esotería, la brujería, los amarres, los trabajitos, preocupándose por toda esa infinidad de cosas y de querer hablar en lenguas, porque hablar en lenguas según te hace más espiritual. Y hace ratito ya vimos que es lo que realmente demuestra que es ser espiritual. El ser espiritual son los frutos del Espíritu, amada iglesia. Algo, si usted quiere decir y usted quiere no presumir como manera de presunción, pero si usted quiere mostrar adentro a la iglesia y a su familia, a las personas que le rodean, que el Espíritu Santo muere en usted, tiene usted que tener los frutos del Espíritu, no hablar en lenguas y tener conocimiento de la Santa Muerte y de no sé qué tanto. Mire, hermano, hermana, le voy a decir algo, voy a pisar algunos callos, pero si usted ya aceptó a Jesucristo, se lo dije hace rato, se lo vuelvo a repetir, si usted ya creyó en Jesucristo, usted está sellado con el Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay brujería, no hay hechicería, no hay trabajito, no hay nada que le pueda hacer daño a usted, porque mi Señor Jesucristo ya pagó en esa cruz del Calvario y venció la muerte, rompió toda cadena, rompió toda maldición, rompió con trabajos, con todo pacto, rompió mi Señor Jesucristo en la cruz. Pero si usted anda en pecado, sin preocupes. Si usted anda en pecado, entonces sí preocúpese por los trabajitos, sí preocúpese por la santería, sí preocúpese por todo eso, porque entonces usted no está sellado por el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero dejar algo bien claro porque puede haber confusión en algunas personas en esto. Cuando tú, fíjate bien, buena atención, iglesia, cuando tú te conviertes en hijo de Dios, cuando tú eres cristiano, no significa que ya no vayas a pecar. Todos vamos a seguir pecando, todos, pastores, líderes, predicadores, alabanzas, servicios, todo el mundo pecamos, no hay nadie que no peque. La diferencia de cuando tú eres hijo de Dios, como hijo de Dios puedes tener un resbalón, ese resbalón llámale homosexualidad, fornicación, alcoholismo, drogas, mentiras, robar, lo que tú quieras, tienes un resbalón, te caes. Pero eres cristiano, el Espíritu Santo que hay en ti te redarguye, te dice está mal, te levantas de la mano de Dios, te arrepientes, pides perdón, Dios te perdona y vuelves a empezar de nuevo. Ese es el Hijo de Dios. Aquel que cae en fornicación, se arrepiente, lo levanta Dios, se levanta de la mano de Dios, pide perdón y al otro día vuelve a fornicar, vuelve a caer, vuelve a pedir perdón, Dios lo vuelve a perdonar. A los 3 días vuelve a caer en fornicación. Ese no es el Hijo de Dios, ese es alguien que está en pecado y está jugando con Dios. Y dice la palabra de Dios, hijo de Dios, nadie se burla. Dios cumple todas sus promesas, amada iglesia, a aquel que es leal, aquel que es fiel. Y a todo aquel que no es leal, que no es fiel, le cumple las advertencias. Está tremendo, ¿verdad? Está tremenda la palabra de Dios. Dios es fiel, Dios es amoroso, Dios es misericordioso, pero también es fuego consumidor. Y así como lo que te promete que te va a dar, si te portas bien, si te alineas también, las advertencias que te está dando, si no haces lo que tienes que hacer, te las va a cumplir. Y no hay manera de que nosotros digamos, yo no sabía, nadie me dijo, hoy Mondragón te lo está diciendo. Ay. Amén. Gloria a Dios. Mire, eso que le estoy predicando
todos. Hay muchos predicadores que quieren ser queridos por todos, que quieren quedar bien con toda la iglesia. Y hay otros líderes que quieren nuestro dinero. Yo estuve en una iglesia, hermano, la otra vez no la terminé de compartir. Yo estuve en una iglesia que prediqué que Dios al tibio lo que. Cuando me bajé del púlpito se acercó el pastor y me dice, se acercó a mí, yo pensé que me iba a felicitar. ¿Sabe qué me dijo? No vuelvas a predicar eso. El pastor de la iglesia me dijo, no vuelvas a predicar eso. Y yo, ya mi cara cambió porque yo pensé que me iba a felicitar. Dice, no vuelvas a predicar eso. Yo, ¿pero por qué? La gente se va de la iglesia. Las usas se va de la iglesia. ¿Qué creen que hice? Era como mi segunda, tercera vez que predicaba en la iglesia. Ya te había terminado, tenía tiempo predicando los 50, pero era como mi segunda vez. Sí, Señor. Porque tuve temor en ese momento de que ya no me dejara subir al púlpito. Pero ahorita, gracias a Dios, yo no quiero su dinero ni quiero quedarle bien. Me interesa más su salvación. Por eso le predico la palabra para el país. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 11:4, porque si alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien que lo toleran, dice. Si usted discierne bien esta porción de la palabra, podemos notar ironía, ¿verdad?, en las palabras de Pablo, ¿eh? Como aquel que viene y te habla bonito y que le haces caso, les está diciendo Pablo, ¿no? ¿Sí lo está viendo usted o no aquí? Como aquel que viene y te habla bonito y te dice lo que tú quieres escuchar, bien que lo escuchas, le dice Pablo, ¿eh? Pero ¿por qué le dijo Pablo esto? La respuesta en por qué Pablo dijo esto está en 2 Timoteo 4:3. Sí quiero que me acompañen y lo vean, porque luego no quiero que se quede con la duda si sé lo que lo voy a decir o no. 2 Timoteo 4:3. Hermanita, ¿alguien me puede regalar un vaso de agua, por favor? Ahora sí, ya se me resecó la garganta. Por favor, poquita. 2 Timoteo 4:3. Dice, porque llegará el tiempo. Escuche esto, hermano, escuche iglesia, escuche esto, está tremendo. Porque llegará el tiempo que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las fantasías. Escuchen bien esto, hermano, está tremendo. Se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Hermano, iglesia, son muchos los cristianos que hay dentro de las iglesias que aún no han renovado su mente, que aún no son nuevas criaturas, que aún no han soltado su vida pasada. ¿Está conmigo? Se lo repito, hay mucha gente dentro de las iglesias que aún no ha renovado su mente, que aún no son nuevas criaturas y que no han soltado su vida pasada. Vienen a la iglesia y quieren, gracias hermano, vienen a la iglesia y ¿qué creen? Vienen a la iglesia y quieren que Dios y la Biblia, escuchen, que Dios y la Biblia se acomode a sus vidas, a sus deseos, a sus fantasías, a sus mitos, y no quieren alinearse ellos a la palabra. Iglesia, yo te pregunto en esta noche, no me contestes, es personal la respuesta. ¿A quién estás escuchando tú en estos días, en este tiempo? ¿Con quién estás teniendo pláticas que no deberías de tener? ¿Con quién te relacionas? ¿Con quién te lleva? ¿Realmente estás siguiendo a Jesucristo o estás siguiendo a alguien más? Cuando tú eres leal a Jesucristo se nota, y cuando no estás siendo leal a Jesucristo se nota más. Con tus acciones, con tus gestos, con tus comentarios, con tus actitudes. Hermano, iglesia, yo quiero decirle algo, por favor, en el amor de Cristo. La predicación del verdadero evangelio no son pedradas. La predicación del verdadero evangelio duele e incomoda. ¿Sabe por qué? Porque le está redarguyendo, porque lo desnudan, porque lo dejan expuesto. Y a nadie nos gusta que nos desnuden a nadie nos gusta que nos dejen al natural. Pero cuando la palabra de Dios es predicada como debe de ser, sin levadura, sin ningún beneficio, sino se predica como es, tú eres desnudado y se quita todo de
crea que tienen muchos dones y talentos. Pero como le dije hace rato, y se lo vuelvo a decir, pero si nosotros queremos demostrar ante la congregación que somos espirituales, Gálatas 5, 22 al 23, demostrar los frutos, no lo busque, es demostrar los frutos del Espíritu. ¿Usted quiere ser realmente espiritual? Si nunca ha hablado en lenguas, hermano, no se preocupe. Preocúpese porque su nombre esté anotado en el libro de la vida. Si usted nunca ha visto visiones, no se preocupe. Preocúpese porque su nombre esté anotado en el libro de la vida. Si usted nunca ha visto ángeles, si usted nunca ha visto nada de eso, si Dios nunca le ha hablado audiblemente, ni en sueño, ni nada de eso, no se preocupe, preocúpese porque su nombre esté anotado en el libro de la vida. Y si quiere que Dios le hable en cualquier momento, agarre la Biblia. Amén. Actualmente, desafortunadamente, amada iglesia, todo el mundo quiere escuchar cosas como prosperidad económica. Y hay otra corriente que se está desatando mucho en las iglesias, ya aparte que le está poniendo en el mismo lugar que la prosperidad económica, y es esa prosperidad de que los cristianos no podemos estar enfermos, de que los cristianos no padecemos, de que los cristianos no sufrimos. Muchos están buscando que quieren ser hombres y mujeres empoderadas. Muchos vienen a la iglesia queriendo recibir. Hemos recibido nosotros un evangelio donde nuestro Señor fue odiado, ¿sí o no? Fue crucificado y fue muerto, y nosotros queremos que todos nos amen. ¿Ven cómo es contraproducente? El evangelio que se nos presentó a nosotros es un evangelio donde mi Señor Jesucristo fue muerto, crucificado, y nosotros queremos ser amados, ¿verdad? Póngase de pie, por favor, la iglesia. Antes de empezar con esta, le quiero decir algo. Iglesia, hay muchas iglesias aquí en Vallarta, pero no todas las iglesias, no hay ninguna sola iglesia perfecta. No hay ningún pastor perfecto, no hay ningún pastora perfecto, no hay nadie, todas tienen defectos. Y si nosotros, amada iglesia, no estamos de acuerdo con la visión de la iglesia en la que nos encontramos, antes de dividir o de querer ser desleales al recibimiento que se nos dio aquí, lo mejor que debemos de hacer es buscar otra iglesia, ¿verdad? Amén. Cuando nosotros empezamos a hablar que no sé, que el pastor no está haciendo bien las cosas, que el que predica no me gusta, que la alabanza no me gusta, que como se ese, y que por qué este, y por qué el otro, y por qué yo tengo que hacer esto para poder hacer lo otro, y cuando nosotros empezamos a chocar con la visión de la iglesia, estamos siendo desleales. Si tú no estás de acuerdo, yo te invito en esta noche a que reflexiones en eso también, de que si no estás de acuerdo con la visión de la iglesia en la que te encuentres, mejor busca una en la cual se pueda alinear tu visión a lo que tú buscas. Porque si no, vas a caer en ser desleal también. Pongámonos a orar. Yo les he dicho muchas veces, cuando si vemos algo, si tú consideras que faltan más predicadores, ora por predicadores. Si tú consideras que a los pastores les falta algo, ora por eso que les falta. Si tú consideras que hay algo en la iglesia que le falta, ora por eso. Pero no ataquemos, no juzguemos, no y por qué esto y por qué el otro, porque nos desviamos del camino, ya no nos estamos concentrando. Mira, Eva, si tú vas y mueres, vas a ser sabio igual que tú. Vas a tener conocimiento y nos dejamos envolver. Y mira, y es que si tú hablas en lenguas, tú vas a ser más espaivas. Y nos dejamos envolver. Hermanos, no sigamos a falsos pastores, no sigamos a falsos maestros, sigamos a aquel que nos predique la palabra de Dios. Amén. Que nos predique la palabra de Dios. Sí, no, sí, está bien. Gracias. Buenas noches.